Hola, mis queridos alumnos, gusto de saludarlos, Dios los bendiga. Qué alegre poder compartir nuevamente con ustedes y saludarlos desde acá, de las instalaciones del Seminario Berea, con mi sombrerito de los cuáqueros. Bendiciones, estamos hablando de doctrina distintiva de la Iglesia Evangélica, amigos. Hoy quiero compartirles un poquito de lo que tiene que ver con la inspiración de la Biblia. Vimos las confesiones anteriormente, hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Y ahí les voy a compartir entonces el material para que nuevamente lo tengamos disponible. Vamos a compartir aquí la pantalla para que podamos nosotros pues verlo así. Voy a tratar de hacerlo porque me dio un problemita aquí la pantalla anteriormente. Recuerden que no soy muy ducho en esto, y mucho menos en hacer videos, que no me gusta. Pero bueno, hay que hacerlo en estas instancias de cuarentena. No sabemos cuándo termine. Vamos a hablar de las Sagradas Escrituras. Es importante que nosotros conozcamos todo lo que se ha dicho sobre la Biblia, especialmente cuando hablamos nosotros de temas como la inspiración. Vamos a hablar hoy de la inerrancia, de la infalibilidad, y vamos a hablar de los ataques de los liberales contra la Biblia y contra la ortodoxia desde ese punto de vista. Vamos a conocer un poquito de lo que dijeron algunos. Calvino, en su institución de la religión cristiana, habla sobre las escrituras. Dice: Dios añadió la luz de su palabra a fin de que para nuestra salvación le conociéramos. La Declaración de Fe de Augsburgo también tiene un artículo sobre la escritura, y es importante pues ver cómo todos estos grupos que iniciaban el movimiento de reforma, como Lutero, que esta es la Confesión Luterana de Augsburgo, y Calvino, que ya vimos nosotros, lo que dice también acerca de la escritura. Y aquí habla de la palabra del Señor dentro de las confesiones de fe. Es muy importante para nosotros saber esto de las confesiones, porque nos ayuda a nosotros a entender nuestra declaración de fe el día de hoy. Aquí hay un punto sobre la escritura que ustedes lo tienen ahí en pantalla para que lo estén leyendo. Cuando hablamos de la reforma protestante, estamos hablando de rescatar la verdad del evangelio. Estamos hablando de rescatar los valores del evangelio puro. Salir de las tradiciones, del oscurantismo, salir de todos los rituales que tenía la iglesia y venir a vivir una vida plena. Se habla de que los reformadores trabajaron el punto de la justificación por fe, quitándole la tutela de la salvación a la iglesia, porque la iglesia decía que fuera de ella no había salvación. Así que, perdón, los reformadores vienen y van a hablar de la justificación por la fe, especialmente en Cristo Jesús. Perdón, y como vimos en la clase que tuvimos en el aula, cuando hablamos de los postulados de la reforma, pues ahí se habla de las 5 solas, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Pero cuando hablamos de la reforma, estamos viendo que los primeros reformadores establecieron parámetros doctrinales, y las confesiones eran esos parámetros doctrinales. ¿Qué cree cada grupo? ¿Qué creían los reformadores? ¿Qué creía Calvino? ¿Qué creía Lutero? ¿Qué creía su iglesia? Hablando de los luteranos, ahí lo tienen ustedes en cuanto a la Biblia. Aquí está la Confesión de Westminster, que se da en 1146, 1648. También va a tener el parámetro de la escritura. ¿Qué dicen los calvinistas acerca de la escritura? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la creen? Estamos hablando de que Dios la usa para revelarse a sí mismo, dar esa luz más allá de lo que ellos hablan en la institución de la religión cristiana, de la naturaleza que Dios ha usado para revelarse. Está hablando de la escritura. Ellos también tenían un marco referencial doctrinal, y especialmente meten este artículo, y está en el primer artículo de su confesión. Y ahí ellos dicen que ellos creen todos los libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos también el día de hoy en nuestra Biblia. Tenemos a los cuáqueros en 1675 con Roberto Barclay, que está hablando también de la Biblia, y nosotros ya lo vimos, ya lo leímos, ya lo expusieron ustedes, y ya se escribió acerca de esa declaración. Pero aquí hay otro parámetro, otra confesión de fe, cuando la van a presentar al rey, diciéndole qué es lo que nosotros creemos en base a la Biblia. Los cuáqueros 1675 con Roberto Barclay ponen el parámetro también del credo o la confesión sobre la escritura. Si nos vamos a la Confesión Bautista de Londres de 1689, encontramos que ellos también tienen un artículo donde hablan sobre la Biblia, lo que ellos creen de la Biblia, la veracidad de la escritura. Ellos van a hablar acá de regla de fe y conducta también dentro de su artículo,
de fe. Este es el parámetro que ellos establecieron desde 1689 en cuanto a la escritura, hablando de la revelación. Estos credos están hablando de la inspiración de la Sagrada Escritura y de lo que ella es para la fe, para la práctica. Seguimos en nuestro recorrido y vimos también en la Confesión de Fe de Richmond, que ahí también hay un artículo sobre las Sagradas Escrituras y habla ya de la creencia de los amigos sobre la Escritura. Siempre ha sido la creencia de la Sociedad de los Amigos y aún la es, que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento han sido dadas por inspiración de Dios. Y de ahí que no puede haber ningún tipo de autoridad, cualquiera que sea capaz de adjudicarse la salvación a través de la fe. Hay un punto, la cual dice, está en Jesucristo. Eso es muy importante para nosotros. Dice, ha sido escrito. Y debo de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que la creencia es la vida a través de su nombre. Muy bien, esto es lo que la declaración de Richmond dice acerca de la Biblia. Vemos Calvino, la declaración de Augsburgo, la declaración de Westminster, la declaración de los amigos por Roberto Barclay, la declaración de Londres y la declaración de Richmond vienen hablando de la Escritura, defendiendo la Escritura como inspiración de Dios para nosotros. Permítanme que me están haciendo una llamadita aquí y esto me va a interrumpir este videito, pero ahí nuevamente continuamos. Entonces, pasamos nosotros ahora a conocer un poco de lo que se dio en el año de 1900. En 1900, pues anterior a ello, venía el liberalismo alemán, que es el más conocido así, el liberalismo, atacando la ortodoxia y atacando especialmente la Biblia, lo que la Biblia decía. Y hay un escritor llamado Carlos Jiménez Ramírez que escribe el libro Crisis en la Teología Contemporánea. Ahí el error de las iniciales tiene que ser en mayúscula, la C, la T, la C. Crisis en la Teología Contemporánea. Él escribe sobre el ataque de los liberales contra la ortodoxia y especialmente contra la Biblia, y va a dar algunas razones de por qué se daba esto. Se habla de que el liberalismo, los ataques que venían contra la Biblia, tenía que ver con una raíz de escepticismo. Y decía, él viene directamente del liberalismo de los siglos XVIII y XIX. La época del liberalismo redujo la fe cristiana a aquellos elementos esenciales que podían ser defendidos racionalmente, la razón. Eso pues más adelante lo van a ver ustedes ya cuando entren en el curso de Teología Contemporánea. El otro año, primero Dios, estamos en el curso de Teología Contemporánea, pues ya sea conmigo o con otro, pero ya estarán en cuarto. Esa es la fe que tenemos nosotros, fe. La guerra contra la ortodoxia se presentó en varios frentes: el humanismo, racionalismo e idealismo. Los liberales estaban acordes en reconocer que la Biblia era un libro sagrado, con grandes enseñanzas, pero no era inspirado. Era igual a los demás libros. Cualquier libro tenía el mismo nivel de inspiración. Eso hace que salga a la defensa la ortodoxia. Un grupo que se conoce como los fundamentalistas o conservadores salió a la defensa de la ortodoxia, y pues ellos usaron varios frentes, dicen algunos, utilizaron varias cosas para poder defender la ortodoxia. Aquí el autor Carlos Ramírez o Carlos Jiménez va a hablarnos de cómo los conservadores, los fundamentalistas salieron a la defensa. Dice, los conservadores se dieron cuenta de que los liberales destruían el cristianismo si les dejaban que actuaran a su juicio. Les salieron a la defensa. Y aquí hay un movimiento, dice el fundamentalismo. En las últimas décadas del siglo XIX, muchas personas deseosas de conservar la pureza doctrinal comenzaron a actuar para proteger la ortodoxia. Instituyeron conferencias para el estudio de la Biblia, en las cuales instruían a los líderes religiosos laicos sobre las verdaderas doctrinas bíblicas. Formularon 5 doctrinas fundamentales en una de estas conferencias, celebrada en 1885. ¿Cuáles son las 5 verdades o puntos verdaderos que ellos sacaron en esas confesiones? El nacimiento virginal de Cristo, lo dice en nuestra declaración. La divinidad de Cristo, lo dice en nuestra declaración. Su sacrificio sustitutivo, no lo dice así en nuestra declaración, pero hablamos de que ese sacrificio del que da vida eterna. Habla de su resurrección, lo decimos nosotros, y su segunda venida también lo dice en nuestra declaración, y hablan de la autoridad e infalibilidad de la Biblia. No lo decimos así, lo decimos hablando de la total inspiración e inerrancia de los 66 libros. Pero este fue un movimiento, se da aproximadamente en 1910, cuando se libera la ofensiva ya fuertemente, con panfletos, escritos, libros, y aquí hay 12 libros, una serie de 12 libros que se escribe, llamados Los Fundamentos.
De esa manera se defendió la ortodoxia, se defendió la verdad frente a los liberales que querían destruir. Dice los liberales tildaron de fundamentalistas a los que defendían la fe, creían las doctrinas bíblicas y sustentaban que todo creyente debía aceptar la Biblia como fuente de fe y conducta. Los liberales quizás se leyeron, quizás hicieron tantas cosas o dijeron tantos comentarios, y los fundamentalistas se pararon firmes a defender la verdad bíblica. El fundamentalismo siempre se ha preocupado por la salvación del alma. Dice que es una cuestión muy importante porque el hombre está en pecado, va rumbo a la condenación eterna y Dios quiere salvarlo. Eso es una declaración, un trabajo de los fundamentalistas, salvar al hombre de la condenación del pecado o de la condenación eterna. Y estos son puntos que resumieron en esa reunión, en esa defensa contra la ortodoxia, y aquí está la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, la Trinidad, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, la divinidad del Señor Jesucristo y su vida impecable. Ahí, en vez de la U es una I, la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo, la resurrección corporal del Señor Jesucristo y su ascensión, la caída del hombre y el pecado original, la salvación por la fe en Cristo, la segunda venida preliminaria de Cristo, hablando de premilenarismo, la segunda venida premilenaria de Cristo, la vida eterna por medio de Cristo, el eterno castigo de los impíos. Eso es lo que resumieron en doctrinas los fundamentalistas o conservadores. Así que nosotros también confesamos esto y debemos confesarnos nosotros conservadores fundamentalistas. Defendemos la verdad, defendemos la ortodoxia, defendemos la palabra, defendemos la inspiración, defendemos la inerrancia, defendemos la infalibilidad de la Biblia. Teólogos de diferentes procedencias doctrinales, protestantes, aún calvinistas y arminianos, se reunieron en una amalgama para protestar por la inclusión hecha por los liberales en la ortodoxia. El debate ha incluido muchos temas, pero siempre ha girado alrededor de un punto principal. ¿Cuál es el punto principal? Infalible autoridad de las Sagradas Escrituras o la infalibilidad de la Biblia. Vamos terminando con este pequeño tema. Hablamos de la Iglesia Evangélica, amigos, en la total inspiración e inerrancia de los 66 libros que constituyen las Sagradas Escrituras. Creemos nosotros. Esa es nuestra creencia. Además, sostenemos la infalibilidad de la Biblia. Por lo tanto, somos una iglesia conservadora fundamentalista. Cuidamos la verdad bíblica, cuidamos que la Biblia sea nuestra regla de fe y conducta, cuidamos que la Biblia sea fielmente interpretada. La palabra infalible significa inmunidad de error, dijo alguien. Si algo es infalible, nunca es malo y por lo tanto absolutamente confiable. De igual forma, la palabra inerrante, también aplicada a las escrituras, significa libre de error. Sencillamente la Biblia no tiene errores. Estos dos temas prácticamente son sinónimos. Algunos los separan y cuesta entender la diferencia. Pongámoslo nosotros en nuestras palabras. Tienen que ver con la veracidad de la Biblia y lo confiable que es ella en todo su contenido. La inerrancia habla de la verdad, la infalibilidad habla de la confiabilidad de ese texto. La Biblia es inspiración de Dios. La Biblia es inerrante, no hay error en ella, y la Biblia es infalible, es confiable. Si lo usamos desde el punto de vista nuestro, infalible, también podríamos decir que es una Biblia o una escritura que cumple su propósito. No falla, no va a fallar al blanco, no va a errar. No hay error en ella porque los escritores escribieron fielmente lo que Dios les inspiró sin cambiar ninguna de las cosas, utilizando su carácter, personalidad y conocimiento de su época y lo que ellos habían aprendido. Y ese texto es inspirado por Dios, por lo tanto, Dios es infalible, la Biblia es infalible. Eso es el tema para nosotros hoy. Y algo muy importante para nosotros es que somos una iglesia fundamentalista, somos conservadora, tenemos una sana doctrina, tenemos la Biblia, la interpretamos exegéticamente, aplicamos las herramientas necesarias para su interpretación y la enseñamos fielmente. No vamos con conceptos preconcebidos a ella. Tratamos de que la Biblia nos hable, nos enseñe y que Dios a través de ella, por el Espíritu Santo, nos ilumine y nos haga aprender las verdades escondidas, reveladas en ella. Y nosotros seguimos aprendiendo, seguimos construyendo nuestro conocimiento. Tenemos una verdad revelada cada vez que vamos a ella y abrimos nuestro corazón para que Dios a través de ella nos hable. Y algo también que quiero recordarles es que ustedes van a ser pastores. Por favor, no cedan el púlpito a nadie que no pase primero el filtro de conservador, fundamentalista, que cree en las verdades de la Biblia, que cree en la inspiración, que cree en la inerrancia, que cree en la infalibilidad y que cree esos temas que nosotros hemos dicho,
puede confesar el credo que nosotros tenemos. Y especialmente si vamos a invitar a alguien del extranjero, con muchísima más razón. Nadie en su iglesia, ningún ministerio, ninguna sociedad puede invitar a un predicador sin que ustedes lo examinen, aun cuando fuese yo o cualquiera de mis colegas. Nadie debe llegar a predicar a su iglesia sin el permiso, sin la autorización de ustedes. Es importante, sea un predicador, sea un cantante, un director, un músico, que ustedes antes de invitarlo sepan a qué denominación pertenece, cuál es su profesión de fe, cuál es su confesión de fe, cuál es su credo. Y especialmente ustedes que oyen música o algunos hermanos oyen música, oyen prédicas, es importante que ustedes primero los investiguen. Es importante que ustedes primero en internet, en Google o en cualquier medio, ustedes investiguen cuál es su afiliación denominacional. Eso es muy importante. Hace poco nos hablaban de un predicador, de un escritor, con el director, lo investigamos y descubrimos que está afiliado a un grupo que profesa una escatología que nosotros no compartimos. Se llama preterista o preterismo, que habla de que las profecías ya fueron cumplidas en su totalidad en el año 70, que habla aún del cumplimiento del Apocalipsis. Entonces nosotros no compartimos esa escatología, nosotros seguimos esperando al Señor, seguimos esperando ese rapto glorioso para la iglesia y todo lo que está profetizado para el futuro. Así que eso es importante, que antes de que ustedes lo expongan, digan de alguien o escriban de alguien, primero vean su afiliación denominacional. Yo sé que ustedes son fans, algunos de muchos predicadores, algunos son fans de cantantes. Primero examínenlos, primero sepan qué cree, a qué está afiliado, cuál es su denominación, cuál es su confesión de fe. Mis queridos alumnos, Dios les bendiga. A través del grupo les voy a enviar los nombres del grupo 4 y 5 que deben exponer según la guía. Según la guía de nuestra doctrina, deben exponer sobre la comunión o santa cena. Grupo 4 y 5 deben analizar San Juan 6, versículo 47 al 56. Pues deben leer todo el capítulo, pero específicamente versículo 47 al 56. Y leer de la historia del cristianismo, eso si no lo tienen en físico, los de primero lo pueden encontrar en Google. Ahí van a encontrar ustedes este libro para lectura. Historia del cristianismo de Justo González, de las páginas 112 a las 115. Van a hablar de la comunión o santa cena. Ya algunos discutieron sobre qué pensaban los luteros o los luteranos. Pero ahora el grupo 4 y 5 va a hacer este estudio del texto, van a sacar de ahí muchas verdades para compararlas con el tema de la comunión o decir cómo se entendía la comunión en aquel entonces. ¿Qué dijo Jesús acerca de esa comunión cuando él está hablando de que él es el pan de vida, cuando él está hablando de que es la verdadera comida, que es la verdadera bebida? ¿Qué está diciendo? Y especialmente Juan 6, creo que el versículo 63 dice que sus palabras son espíritu, son vida. Ustedes pueden leerlo, investigarlo, interpretarlo y hagan una pequeña exposición y la dan por este medio. Pueden hacerlo. Si es en PowerPoint, 5 diapositivas. Si es en Word, pues dos páginas de su exposición sobre este tema de la comunión basado ya en la Biblia. Estamos analizando San Juan 6, 47 al 56. Si ustedes se recuerdan a quienes están afiliados como grupo 4 y grupo 5, pues por favor, ustedes se ponen de acuerdo vía estos medios, cualquier red social, cualquier medio de comunicación, se ponen de acuerdo cómo investigar, cómo hacen la presentación, y luego en un video como este ustedes suben la presentación, suben el link al grupo para que nosotros podamos tener acceso a ello, pueda verla. Los dos grupos van a investigar lo mismo, deben investigar lo mismo y deben hacer su propia exposición. Hacen ahí el video, pueden compartir la voz, pueden hacer una videollamada por Zoom y están los tres participando y el anfitrión debe grabar la conversación y luego subirla al YouTube para que nos comparta el link para poderlo ver o la URL. Bueno, chicos, ahí estamos entonces. Si no se recuerdan de los grupos, yo les voy a mandar los nombres de cada grupo, los nombres que pertenecen al grupo 4 y los nombres que pertenecen al grupo 5. Ambos deben investigar San Juan capítulo 6, específicamente versículo 47 al 56. Historia del cristianismo, página 112, 115, y luego hacen una pequeña exposición uniendo la Biblia con eso que dice este libro de historia del cristianismo. Ha sido un gusto nuevamente poder compartir con ustedes de esta manera. Ustedes sigan edificándose, sigan
construyendo su conocimiento sobre doctrinas cristianas, específicamente desde el punto de vista de la Iglesia Evangélica Amigos, doctrinas distintivas de los amigos. Síganse guardando, sigan cultivando su vida espiritual, sigan orando, sigan leyendo la Biblia, hagan cultos con su familia. Pues nosotros aquí nos reunimos también cada 2 días para hacer un culto entre todos. Hacemos devocionales y tenemos pues los devocionales normales de la mañana. No estamos levantando a los muchachos temprano. Cada uno está orando y leyendo la Biblia. Algunos de ellos van a orar por la tarde. Pues ahí ustedes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para seguir, pueden seguir en comunión con el grupo, ponerse de acuerdo para orar, para ayunar. Sigan orando por nuestros países, nuestras autoridades, los cuerpos de socorro, la provisión económica, la provisión en insumos médicos y la provisión también para nosotros, para que de alguna manera siga habiendo comida aquí, para alimentarnos y alimentar a sus compañeros. Chicos, un gustazo saludarlos. Dios los bendiga, los apreciamos mucho, los extrañamos también. Hace falta los gritos, las risas de un mundo, hace falta aquí las chamuscas, hace falta el irlos a levantar temprano, el mandarlos a dormir, hace falta escucharlos, hace falta verlos, pero entre tanto ese día llega y posiblemente se vaya a alargar de acuerdo a las disposiciones presidenciales. Pues sigámonos edificando, sigamos aprendiendo, sigamos leyendo y sigamos sobre todo en una buena relación con el Señor. Bendiciones, mucho gusto de haber compartido nuevamente con ustedes.